Buenas tardes. Estamos por presentar nuestro tema para, para el 54 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Vamos a empezar así brevemente con un poco de los sistemas dinámicos, con el objetivo de entrar en materia. Y bueno, recordar que la derivada tradicional a partir de la geometría, en donde tenemos una función en X, tiene una derivada. Los sistemas dinámicos son aquellos sistemas que van cambiando con el tiempo. Entonces, cuando el estudiante de ingeniería trata de relacionar los conceptos de la derivada geométrica que se aprenden en los primeros cursos de cálculos, ya con aplicaciones que tienen que ver con el manejo de señales que cambian con el tiempo, suele haber ahí un pequeño espacio que hay que llenar. Entonces, considerando que para una derivada geométrica tenemos los valores de la función f de x más delta de x y la distancia delta de x, donde la derivada se aproxima de esta manera, como la diferencia de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y esto se tiene que llevar a cabo de esta manera porque normalmente este tipo de operaciones suelen ser encargadas para que sean ejecutadas por una computadora. Una computadora, al no tener la capacidad de ser intuitiva, es decir, no puede intuir cuál es un límite, simplemente tiene que hacerlo por un método numérico. Bueno, en el caso de señales que cambian con el tiempo, la situación solamente debe de considerar el hecho de que esta definición para una función que cambia con el tiempo, digamos que se tratara de una función f de t más delta t menos f de t sobre delta t, tendría y tiene unos problemas. El problema es que no sabemos qué quiere decir f de t más delta t. Este término implicaría conocer el valor de una señal en el futuro. Como no tenemos la capacidad de conocer el valor de señales en el futuro, esta definición de derivada para una función que cambia con el tiempo no es la más conveniente. De manera que haciendo un cambio de variable y tomando un valor de muestreo hacia atrás, la manera más adecuada para resolver sistemas dinámicos que cambian con el tiempo es reescribiéndolo de esta forma. Ahí está. Entonces simplemente hacemos un cambio de variable y ya obtenemos nuestra función. Es decir, la función f de t, que es el momento actual de la señal, y el valor de la función un instante de muestreo antes. Este valor f de t menos delta t es el valor de la señal un periodo de muestreo antes. Esto ya es válido. Esto suele ser un dato almacenado en memoria. Al ser un dato almacenado en memoria y un dato actual y el periodo de muestreo, ya se puede llevar a cabo la derivada. Y cuando tratábamos
con sistemas dinámicos de múltiples variables, lo que se busca es utilizar una técnica llamada variables de estado, mediante la cual un sistema muy complejo de ecuaciones diferenciales toman el formato de una matriz en donde solamente aparecen derivadas de primer orden, y esto es más rápido de resolver. Ok, considerando este punto, vamos ahora sí al, al contenido completo. Ok, programando una señal electroencefalográfica artificial a un modelo dinámico de orden fraccional. Bueno, en este trabajo se presenta el algoritmo de simulación del modelo de orden fraccional y un brazo robot de 4 grados de libertad, al cual se le aplica un pulso casi electroencefalográfico artificial como señal de control. Bueno, en la figura 1 nosotros tenemos el dibujo de un brazo al cual se le dan 4 grados de libertad, 4 movimientos. Considerando el espacio X, Y, Z, X hacia abajo, Y en esta dirección y Z saliendo de la página, tomando en cuenta la regla de la mano derecha, tenemos estos ángulos. Un ángulo Q1 con relación al eje X, un ángulo Q2 con relación al eje Z, un ángulo Q3 que es el que existe en el punto del codo, y el ángulo Q4 que es la rotación de esta parte del brazo. Entonces ya hay 4 grados de libertad, 4 ángulos que giran. Ok. La programación de las ecuaciones y los modelos se implementan en tarjetas de desarrollo STM32 y Arduino, y esto permite a los estudiantes universitarios desarrollar leyes de control con tarjetas de bajo costo y proponer nuevos algoritmos. Y los algoritmos pueden ser aplicados en investigaciones multidisciplinarias como ingeniería y medicina. Bueno, desarrollamos el modelo a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange y nosotros proponemos 4 torques, uno para cada ángulo de movimiento. Entonces hay que calcular las matrices M, C, B. Y estas matrices se calculan a partir de las ecuaciones de energía cinética y potencial de los eslabones, considerando cada uno de los parámetros, que es la masa 1, la longitud, el ángulo, las inercias rotacionales de cada una de las piezas. Y aquí tenemos de manera explícita cada uno de los términos. De manera que tenemos una matriz de 4×4. La matriz de Coriolis está formada por los siguientes elementos. Tiene aún más términos. Y el vector de fricciones considera fricciones lineales. Y las funciones de gravedades. Tomando en cuenta ya estas partes, vamos a darle un modelo de orden fraccional. Es necesario calcular la matriz inversa de la matriz M. Entonces, este trabajo pues requirió trabajar y se calculó la matriz inversa para poder obtener de forma que tengamos una representación en variables de estado. Entonces, la matriz I va a ser la inversa de la matriz M. Y al hacer nuestra simplificación, obtenemos ahora sí nuestras 8 variables de estado, desde X1 hasta X8.
Se aplica la transformada de Laplace al modelo en variables de estado del brazo robótico y el resultado es este formato. Aquí está las derivadas en el dominio del tiempo, aquí en el dominio de Laplace. Entonces, hacemos una aproximación, que es lo innovador de este documento, proponer que se trata de operadores de derivada fraccional en donde las condiciones iniciales son nulas. Ya sea que se haya tomado la definición de Riemann-Liouville para la derivada fraccional, considerando las condiciones iniciales nulas, solamente nos quedamos con el operador elevado a la fracción. Y el operador elevado a la fracción lo simplificamos por un cociente. Y el orden de la fracción está acotado entre el 0 y el 1. Entonces, desarrollando esta matemática y aplicando transformada inversa y desarrollando matemáticas, encontramos ya el modelo mostrado en 53, que es un modelo en ecuaciones en diferencias. Ok. Ahora, para los parámetros físicos, tomamos de un artículo estos valores para las masas, las longitudes, las viscosidades y los tiempos. Y para la entrada electroencefalográfica artificial, simplemente aprovechamos un pulso y una función de respuesta al impulso de un sistema de segundo orden que nos da una función similar a un pulso electroencefalográfico, el cual es dividido, filtrado en 4 señales, y cada una de las señales me va a indicar un nivel de DC, que es un valor deseado para cada uno de los ángulos, que al final es un valor constante, pues es el valor al que quiero que se ejecute cierto movimiento. Ok. Entonces, una vez haciendo esto, los resultados encontramos ya el código. Y mostramos a grandes rasgos el código. Con el cual nosotros podemos desarrollar esta simulación. Y finalmente, los resultados son los siguientes. Unas gráficas que muestran una convergencia. Es decir, se deseaba que las posiciones Q1, Q2, Q3 y Q4 alcanzaran, por ejemplo, en esta simulación, el valor de 10 grados. Y lo alcanzaron, lo cual indica que se tiene un modelo convergente. Y aquí la posición del ángulo Q1 para diferentes valores del orden de la fracción. Bueno, detallar mucho acerca de lo que significarían todos estos resultados nos requeriría más tiempo. Estos resultados muestran convergencia del modelo, que el control desarrollado de tipo proporcional derivativo utilizando una señal que cumple con el criterio de estabilidad de Lyapunov y a partir de los códigos
es posible estudiar el movimiento del brazo humano para situaciones como las mencionadas en el inicio. Agradezco al Tecnológico de Poza Rica por el apoyo brindado para la realización de este trabajo y gracias por su atención.